Hoy vamos a ver el tema energía potencial eléctrica. Este tema se encuentra en la página 120 del libro y está relacionado a los temas anteriores sobre campo eléctrico, cargas puntuales y todo lo que hemos visto en clases anteriores. Entonces, la descripción del libro en la página 120 es la siguiente. Nos dice, según la mecánica, la energía potencial de una partícula depende de su posición. Ya antes hemos visto el concepto de energía potencial de una partícula, de un cuerpo, de un objeto que depende de su posición, porque también está la energía cinética que depende del movimiento, ¿no? Sobre todo de la velocidad del objeto, de la partícula. Nosotros en especial vamos a trabajar con la energía potencial eléctrica de un objeto que es de un objeto cargado, que es el trabajo que se necesita para mover una carga de un punto a otro dentro de un campo eléctrico. Estas cargas puntuales que hemos estado trabajando generan una energía potencial eléctrica o generan a través del trabajo que se necesita para moverlas. Mover una carga en un campo eléctrico contra su dirección natural del movimiento requiere trabajo. Si voy en sentido contrario, se va a requerir un trabajo. Por otro lado, no se requiere trabajo si movemos un objeto desde una ubicación de un campo eléctrico intenso hacia uno que es más débil, ¿no? Es como más fluido ese movimiento que se haría. Si hacemos un cálculo, el trabajo para mover una carga puntual, acuérdense que las cargas las denominamos con Q minúscula o Q mayúscula dependiendo del ejercicio, mover una carga puntual de un punto a otro y hacia una dirección en la que se encuentra Q1, aquí estamos hablando de distintas cargas puntuales, a través de ciertos cálculos se puede mostrar que la energía potencial eléctrica puede ser calculada de esta forma. Si ustedes se dan cuenta, esta fórmula es muy parecida a las que hemos trabajado anteriormente. La K sigue siendo la constante que vale 9 por 10 a la 9. Q1 es la carga puntual 1 que se mide en coulombs. Q2, carga puntual 2, también medida en coulombs. Y D es la distancia que debería ser medida en metros. ¿Okay? La energía potencial, al igual que cualquier tipo de energía o incluso trabajo, pues se mide principalmente en joules, ¿okay? La J. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar en estas clases. Muy parecida a otras que hemos trabajado, a excepción de que aquí ya no va al cuadrado. ¿Okay? Aquí es solo la D. Y el ejemplo que también maneja el libro en esta página 120 es el siguiente. Me dice, si una carga eléctrica de 6 milicolumns, aquí es la M minúscula normal, no es la M estilizada, es milicolumns, está separada a 30 centímetros respecto a otra carga de 9 milicolumns, aquí ambas, si se dan cuenta, las maneja positivas. Me pregunta cuál es la energía potencial inicial, a la que vamos a denominar UI. En general la fórmula maneja U, pero la voy a llamar UI porque es energía potencial inicial, ya que también me pregunta cuál sería la energía potencial final. ¿Okay? La voy a llamar UF si esa carga de 6 milicolumns se acerca a la otra, la que mide 9 milicolumns, se acerca 10 centímetros más. Entonces vamos a calcular dos veces energía potencial eléctrica. ¿Okay? ¿Cómo va el ejercicio? Pues como siempre tenemos aquí todos nuestros datos, empezando por la carga que son los 6 milicolumns. Si esta es la M minúscula normal de nuestro alfabeto, pues entonces esos milicolumns recuerden que valen el equivalente por 10 a la menos 3 columns, ¿okay? Ya no es menos 6, aquí es menos 3. Y hago mucho hincapié en esta conversión porque en tareas anteriores hay algunos que me siguen entregando sus procedimientos sin las conversiones. Acuérdense que tiene que estar en columns y ya sea que me diga milicolumns o microcolumns, habría que hacer conversiones, ¿okay? Esa es la forma en la que se ve el ejercicio. Y hay algunos que me siguen poniendo el 6 nada más o el 9 nada más, ¿no? Hay que hacer conversiones, siempre y cuando pues me lo den en milicolumns o microcolumns y no esté exactamente en columns. Entonces aquí me da el ejercicio milicolumns y hay que hacer la conversión. También hay que hacer la conversión de la distancia, porque la distancia me la da en centímetros y su equivalente en metros sería 0.3 metros. ¿Okay?
Y tenemos también a esta no va de aquí, vamos a borrarla. Okay. Tenemos también a la carga Q2, que son los 9 milicolumns. Entonces, milicolumns lo convertimos a columns en 9 por 10 a la menos 3. Y tenemos otra distancia, pero de esta voy a hablar un poquito más adelante. La fórmula que me especifica este tema es la energía potencial eléctrica y es esta de aquí. ¿Okay? Entonces, hacemos la sustitución. La K vale 9 por 10 a la 9. Q1, después de hacer la conversión, vale 6 por 10 a la menos 3. Q2 también después de hacer la conversión vale 9 por 10 a la menos 3 y eso se divide entre la distancia que debe estar en metros y equivale a 0.3. Entonces si ustedes ponen en su calculadora todos estos productos, estos tres productos, nos debe de dar 486,000. ¿Okay? Y al dividirlo entre 0.3 nos queda 1.620.000 joules. Y nuevamente, como es una cantidad con muchos ceros o una cantidad muy grande, pues por lo general se maneja en notación científica. En una cantidad entera, pues el punto estaría hasta el final. Para convertirlo en notación científica, ese punto que estaría al final se recorre 6 lugares para dejarlo en 1.62. 1.62 por 10 a la 6, ¿no? Los 6 lugares que fueron recorridos. Ya sea de esta forma o de esta forma, las respuestas son equivalentes, están bien ambas. Esta sería mi energía potencial inicial, ¿no? Manejando las cargas y la distancia, la primera distancia que me dieron. Ahora, en este ejercicio me pide o me pregunta cuál sería la energía potencial final. ¿Okay? Si una carga se acerca a la otra 10 centímetros más. Acuérdense que tenían una separación de 30. Si se acercan una a la otra 10 centímetros más, entonces la separación ya no sería de 30, sería de 20. Vamos a quitarle 10 centímetros, se acercan 10 centímetros más, por lo que nuestra nueva distancia sería de 20 centímetros, que convertidos a metros nos quedan 0.2. Entonces, básicamente, pues este es el único dato que habría que cambiar en esta fórmula. K, Q1 y Q2 siguen siendo lo mismo, por lo que el numerador nos queda nuevamente como 486,000 y ahora la distancia sería de 0.2. Al hacer esta división nos quedan 2.430.000 joules. Esto que se mide pues en joules en una cantidad muy grande, si el punto está aquí al final, nuevamente recorremos 3 y otros 3 lugares, nos quedaría 6 lugares. Si yo aquí pongo el punto, me queda 2.43 por 10 a la 6 joules. Cualquiera de estas dos formas está bien, una en notación científica y otra dejándolo en cantidades enteras. Entonces ahí tenemos cómo utilizar esta fórmula para calcular energías potenciales, ya sea con una o dos distancias, ¿no? Por eso lo llamo una energía potencial inicial y la otra energía potencial final. También hace el hincapié en preguntar cuál es la diferencia entre estas energías, ¿okay? Porque hay dos. Y este tipo de preguntas suelen venir mucho en diversos ejercicios en física. Si me pregunta cuál es la diferencia, ya sea de energía, de distancias, de cargas, de cualquier valor que nosotros hayamos calculado, si me pregunta una diferencia, lo único que se tiene que hacer, diferencia, es una resta entre la final y la inicial. Entonces, si yo me pregunto cuál es la diferencia entre estas energías, sería restar a la final menos la inicial. El valor que obtuve aquí arriba de UF menos el valor de UI, que nos quedaría 0.81 por 10 a la 6, o su equivalente, que son los 810,000 joules. ¿Okay? El punto que está aquí lo correríamos 6 lugares a la derecha hasta formar esta cantidad. Entonces, cuando les pregunten sobre diferencia, es una resta. Y cuando les pregunten, por ejemplo, cuál es la razón, en ese caso es donde se hace una división, que vino en una tarea anterior también, ¿no? ¿Cuántas veces cabe un número en otro? Es una división. Pero si me habla de diferencia, es una resta. Diferencia es restar, ¿no? Entonces ahí el ejercicio, solo vamos a utilizar una fórmula.
Por el momento nada más necesito que pasen esta información a su libreta y en la siguiente clase pues vamos a trabajar con esta fórmula. Nada más recuerden que pues no necesariamente tenemos que calcular la U, que es la energía potencial, sino a lo mejor nos pide calcular la distancia, entonces habría que hacer un despeje o alguna de las cargas, ¿no? Entonces nada más para recordarles que estas fórmulas pueden ser modificadas.